En el bloque anterior me tocó hablar un poco de la funcionalidad del embrague y del disco de embrague en particular, pero siempre visto como un sistema. Ahora lo quiero analizar para todos ustedes, un poco abriendo lo que es una placa de embrague y lo que es un disco de embrague, para poder ver en su interior cómo está configurado y conformado. La placa de embrague, como yo les decía, está actuada con este resorte plano o esta arandela Belville. Este es el diafragma que todos conocemos popularmente en la calle. A uno le dicen araña, en nuestro país le decimos también diafragma. En este caso, nuestros diafragmas son piezas de alta tecnología. Son unos aceros especiales, voy a tirarla de fórmula en este momento, que es un cromo vanadium SAE 6150, el más popular, y es el que nos permite a nosotros tener en un proceso productivo una pieza muy confiable. Además de estos aceros, cuando se compran, tienen que tener una limpieza estructural muy importante, porque las inclusiones que podían provenir de un proceso de fabricación serían nocivas para la funcionalidad de la pieza, ya que es una pieza sometida a fatiga, en el sentido de que cada vez que la apretamos, logramos con ellas un desplazamiento sin una variación de tensiones. Los diafragmas son el secreto también de nuestro sistema de embrague. Estos se le incorpora en la parte del extremo de los dedos del diafragma un temple inductivo. Este temple inductivo o temple localizado es el que nos da una dureza, el extremo de los dedos, que es donde va a trabajar nuestra crapodina. La crapodina de por sí es una pieza que está con una condición en su platina de alta dureza. Como el diafragma es una pieza flexible, no puede tener semejante dureza como la de la crapodina, sería el elemento de sacrificio. Para lograr que este no sea el elemento de sacrificio, lo hacemos entonces con un endurecimiento superficial en el extremo de los dedos. Siguiendo con nuestra configuración del diafragma, vamos entonces a hablar ahora de la placa de embrague o fundición del embrague o la placa de presión. Este componente es muy importante en el sistema en lo que respecta también a su condición de resistencia mecánica y debe ser con una dureza suficiente como para poder trabajar en nuestro sistema. Debo mencionar también el tema de las cintas de arrastre o tirantes longitudinales que están ubicados acá. Estos componentes, que parecen sencillos, son aquellos que son también de un acero especial. Estos logran siempre, por cada vez que yo acciono mi embrague, mantienen el contacto de la fundición, o sea, actúan como unos resortes planos para mantener el contacto de la placa de embrague con el diafragma. Y cada vez que yo opero mi sistema, la placa alza o vuelve a apretarse contra el disco de embrague. Este sería conceptualmente los detalles que muestran una placa de embrague que forma parte de nuestro sistema. Ahora quiero hablarles del disco de embrague. Hablé fundamentalmente de las condiciones del amortiguador torsional. Hice referencia también en el caso anterior a la calidad de los revestimientos de fricción como secreto de nuestro sistema. Ahora quiero desarmar un disco de embrague para que ustedes puedan ver en su contenido cómo está armado un sistema de preamortiguador torsional o doble amortiguación. Si yo saco la tapa del embrague, la tapa del disco, que es la que usted voy a retirar en este momento, van a ver en su interior, al descubrir, las primeras arandelas de características de fricción. Estas arandelas son las que generan la fricción interna de nuestro disco de embrague para lograr la funcionalidad ya sea del amortiguador principal o del preamortiguador. Para descubrir ante ustedes, retiro las arandelas internas, esta que podemos ver acá, y para poder lograr una mejor visión, trato de mostrarles a ustedes dos resortes pequeños que son los que se están mostrando en este interior. Estos resortes son los que actúan en el sistema de la preamortiguación torsional. Son los que trabajan en ralentí en nuestro sistema de embrague. Cuando retiro, por ejemplo, estas arandelas de fricción, quisiera entrar un poquito más en detalle en cómo está configurado la masa del disco frente a la brida, que es la que porta los resortes externos. Observen ustedes que hay un juego acá, un juego diametral entre el cuerpo interno, que es el cubo del embrague, y la brida, que es el cuerpo externo. En esta pieza ustedes van a poder observar que este huelgo, cuando yo acciono mi motor, o sea, levanto el número de revoluciones de ralentí hasta 1200 vueltas, aumenta el par. Consecuentemente, se barre este huelgo que hay entre el cubo y la brida y pasan a actuar los resortes exteriores. De esta manera, yo voy a lograr de que mi disco de embrague trabaje correctamente en ralentí para eliminar las vibraciones de ralentí o de marcha lenta y después trabaje en cargas sostenidas para poder proteger mi caja de velocidades.
Con esto traté de explicitar cómo está montado parte de la amortiguación torsional. Cuando yo hablo de calidad de acople y decía de que los revestimientos de fricción nuestros están colocados o montados en una placa porta revestimientos, van a poder ustedes observar en el interior de la placa una pieza entre ambos forros, una pieza de características onduladas. Esta también es un resorte plano, que actúa como un resorte que cuando yo presiono por efecto de mi carga, este sistema trabaja flexionando o teniendo una flexibilidad axial. Esta es otra característica fundamental para lograr esa calidad de acople. Esa calidad de acople lo logro con la deformación o la ondulación de la placa portaforros o delgas o aletas o segmentos según sea la construcción de nuestro disco. Fundamental este sistema. Esta es otra de las curvas que yo deberé descubrir en mi sistema de mi ingeniería para tener un disco de características confiables y a su vez que soporten, como dije antes, la fatiga. Nuestros discos de embrague y nuestras placas de embragues están sometidas a fatiga. En este módulo hemos visto lo que es una placa de embrague con su composición como conjunto y un disco de embrague como conjunto. Hemos mostrado en su interior sus componentes y su ingeniería de producto. Y lo mismo lo hicimos con el disco de embrague. En el próximo módulo voy a comentarles precisamente sugerencias para un correcto cambio de embragues y además las soluciones ante los problemas más frecuentes.